Recording in progress. ¿Presidenta? Sí, don Jorge. Sí. No, quería, justo se suspendió cuando estábamos viendo el tema. Respecto a lo que plantea el senador Alvarado, bueno, tenemos, claro, una alternativa, que es la que yo le decía, que cuando haya acuerdo unánime se puede modificar incluso sin indicación una norma. Y la otra, es que no sé si eso es lo que querrá solicitar el senador, es la reapertura del debate de manera de votar, ¿no es cierto?, nuevamente la indicación 14, pero con otro texto. ¿Sabe, don Jorge, que es mejor que redefinamos el sistema de trabajo? Porque estamos empezando por la cola y quizás podemos encontrarnos mejor si es que vamos conociendo artículos y indicaciones anteriores. Y partamos por lo primero, ¿no? Partamos por la indicación número 1 del gobierno y las otras que tenemos nosotros presentadas. Y vamos avanzando hasta que lleguemos al 14, que ha sido producto de bastante controversia. Perfecto. Incluso está votada, se pide abrir otra indicación, entonces mejor descomprimamos esa situación y volvamos al número 1, a la indicación número 1 del Ejecutivo, más las que hemos presentado, y veamos hasta qué hora tenemos citado hasta soltar el despacho. Yo no sé si lograremos esa meta, ¿no? Pero intentemos avanzar. Bien, Presidenta, solamente era justamente la línea de lo que usted decía, era aclarar que estaban esas dos alternativas. Una, llegar a un consenso respecto a alguna modificación especial, o bien, si el senador Alvarado en su minuto solicita la reapertura del debate, ahí se puede, para eso se requieren 2/3, lo que son tres votos. Si están esos 3 votos para reabrir, se puede reabrir y se vuelve a votar modificada. Ese es el procedimiento reglamentario, Presidenta, le quería complementar la No se requiere unanimidad, entonces, se requiere 2/3. O sea, se requiere unanimidad si es que se quiere hacer una modificación respecto a alguna materia que no esté estrictamente planteada en una indicación y tenemos la posibilidad de la reapertura del debate, pero reitero que ahí en ese caso son 2/3, que son 3 votos, si es que se quiere reabrir el debate de una materia. Esa es la otra alternativa reglamentaria. Yo propuse, fue un procedimiento inverso, que dejemos suspendido ese tema y empecemos por la primera indicación. Senador Alvarado. Sí, no, Presidenta, como yo fui quien planteó la votación de la indicación suprimiendo una palabra del texto, acojo el planteamiento que usted acaba de realizar, volvemos al origen y una vez que lleguemos al punto antes de la suspensión de la sesión, ¿no es cierto?, retomamos ese debate y esa discusión en los términos que estaban siendo planteados. ¿Hay acuerdo en la comisión? Sí, Presidenta. Ya, muy bien, empecemos entonces. En la mañana ya habíamos de alguna manera dado algunos debates sobre las primeras indicaciones. Partamos entonces, señor secretario, el artículo 5º, inciso 2. Ahí hay una indicación del Ejecutivo. Efectivamente, Presidenta, en el numeral 2, artículo 5º propuesto, ahí vamos a... Se está grabando informática, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias. Bien, Presidenta, la indicación número 1 de Su Excelencia el Presidente de la República recae en el numeral 2, en ese artículo 5º propuesto, en su inciso 3. Y el inciso 3 establece: para estos efectos se entenderán comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica y disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos de las aguas. La indicación del presidente reemplaza esa frase que está subrayada, aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad de los usos productivos de las aguas, por la siguiente: aquellas destinadas a promover los usos productivos de las aguas, asegurando un equilibrio entre eficiencia y seguridad hídrica. Muy bien. Presidenta. ¿Tiene la palabra? ¿Quién pide la palabra? Don Oscar tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, la mañana cuando hicimos este planteamiento, la senadora Allende
hizo una mención a, no fue tan explícita, pero una mención a que tal vez se podría considerar, si es que tuviera en la redacción, fuera un poco distinta la redacción y se hablara del uso productivo sostenible. Y el ánimo del Ejecutivo es acoger esa propuesta y hacer un cambio en el texto que ahí se propone, de modo que quedara como propuesta lo que está en negrita, quedara de la siguiente manera: aquellas destinadas a promover un uso productivo sostenible de las aguas, por si ustedes quisieran considerarla también desde esa perspectiva. Repito, quedaría aquellas destinadas a promover un uso productivo sostenible de las aguas. En la discusión con los asesores, con algunos, entendíamos que la palabra sostenible resume el concepto de eficiencia y seguridad, y además se explicita que es un uso productivo no cualquiera, sino que con el adjetivo de sostenible. Eso, Gracias, Presidenta, señor. como comentario. Ofrezco la palabra sobre el tema. Presidenta, yo en algún momento, efectivamente, la mañana llegué a decir por lo menos que fuera sostenible. Sin embargo, yo dije que me parecía que de alguna manera ponía más el énfasis en los usos productivos. Como aquí lo más importante, a mi juicio, es asegurar, digamos, el equilibrio que es indispensable en esta situación en la que estamos viviendo. Entonces, sobre todo por la seguridad hídrica. Entonces, yo la verdad es que lo más importante es la sostenibilidad, no el uso productivo como primera prioridad, a mi juicio, en las circunstancias que estamos. Entonces, es cierto que yo dije, por lo menos debería estar así, pero igual yo señalé en la mañana que me parecía que este cambio y la forma de parafrasear cambiaba el sentido y sobre todo le ponía mucho más énfasis en el uso productivo más que en la sostenibilidad. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo. Gracias, senadora Allende. Ofrezco la palabra. Presidenta. ¿Quién pide la palabra? Sí, Alfredo Moreno. Señor ministro. No, simplemente para hacer notar que el cambio en la palabra se inserta, digamos, en el párrafo completo, y el párrafo completo, para volverlo a leer, dice: para estos efectos se entenderán comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para 1. Resguardar el consumo humano y el saneamiento. 2. La preservación ecosistémica. 3. La disponibilidad de las aguas. 4. La sustentabilidad acuífera. Y en general aquellas destinadas, y ahí viene el cambio que en vez de decir destinada a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas, por el cambio que se estaba sugiriendo, ¿no es cierto?, de promover los usos productivos sustentables de las aguas. Es decir, me parece que el tema sustentable, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, el consumo humano, el saneamiento, están en la misma frase y previo a todo esto. Es decir, creo que está exactamente en el espíritu de todo el proyecto. Esta propuesta del Ejecutivo es simplemente para que quede, digamos, más claramente explicitado la tarea que tiene que hacer el Estado en esta materia, porque dice que el Estado tiene que estar destinado a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas, y esto es un mandato a la Dirección General de Aguas que le resulta muy difícil de realizar. La Dirección General de Aguas da derechos de agua, pero no se mete en los usos productivos. Entonces, lo que era para redactarlo de una manera que quedara mejor, pero siempre con el mismo concepto, idea de lo que dice el proyecto. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Presidenta. Senadora Alvarado. Sí, está claro de que no hay un cambio de fondo. Aquí hay una situación de readecuar los términos de la indicación, y en el transcurso de la mañana, si la memoria no me traiciona, alguien sugirió promover los usos productivos sustentables de las aguas, y con eso se da como satisfecho. Entonces yo entiendo que el Ejecutivo está disponible a eso, y sería, ¿no es cierto?, refrendar
lo conversado en el transcurso de la mañana. Muy bien, ¿se ofrece la palabra? Bueno, en mi opinión, sí. Carlos. Pero después de usted, sí prefiere, Presidenta. Sí, es que en mi opinión, viendo en la línea de la senadora Allende, que de alguna manera se despega del énfasis que queremos dar a los resguardos y equilibrios entre eficiencia y seguridad en los usos productivos. No es promover los usos productivos asegurando un equilibrio. O sea, yo creo que hay que tratar de desprenderse de esta mirada productivista del agua en la normativa. Entonces, quizás el artículo 5 es uno de los más importantes que hemos plasmado con grandes acuerdos transversales en las comisiones, y donde el énfasis está puesto, ¿cierto?, en el derecho humano al agua, en las funciones ecosistémicas y el saneamiento del recurso. Y eso, en mi opinión, tiene que quedar súper cristalino, súper claro, nítido, con los énfasis en la eficiencia y seguridad de los equilibrios en los usos productivos, pero no primero el uso productivo y después buscar el equilibrio. Yo ahí siento que hay como una búsqueda reminiscente de instalar lo productivo también al mismo nivel casi de las categorías del agua potable, saneamiento y la protección de las fuentes ecosistémicas que estamos resguardando. Carlos. Sí, Presidenta, en la misma línea, solamente señalar que en la discusión en la mesa técnica, nosotros expresamos de que no estábamos finalmente de acuerdo con la indicación número 1 que promueve el Ejecutivo, y básicamente lo que se explicó es que lo primero que hay que aclarar es que el inciso 3 tiene que leerse con el inciso 2. Y el inciso 2 dice que en función del interés público se conceden los derechos, se constituyen los derechos de aprovechamiento. Y que estos derechos pueden ser limitados en su ejercicio, también en función del interés público, de conformidad con las disposiciones de este código. Es decir, para limitarlo al interés público, pero además norma expresa del código. Entonces, los derechos se conceden en función del interés público y ahí están los elementos que lo contienen. Están los elementos específicos y la redacción dice se entenderán comprendidas bajo el interés público. Y luego agrega una última oración más bien general y dice, y en general, aquellas destinadas a promover un equilibrio, etc. Entonces, lo que se está planteando es que los derechos que se concedan, que pueden ser para fines productivos, por cierto, tienen un interés público en la medida que se promueve el equilibrio entre la eficiencia hídrica y la seguridad hídrica en estos usos. Entonces, desde nuestra perspectiva al menos, la norma es consistente tal como está, como ya ha sido aprobada, Presidente. Gracias, Carlos Esteves. Voy a poner en votación entonces la indicación. Ya la hemos conversado en la mañana ahora. Señor secretario. Muy bien, señora Presidenta. Reitero entonces que lo que se está poniendo en votación es la indicación número 1 con su texto original. Es así, Presidenta, ¿verdad? La que hemos conocido de la lectura. No, por cierto, pero es que lo que pasa es que don Oscar había propuesto eventualmente hacer un cambio de una frase. Entonces, es para aclarar solamente, se va a poner en votación la indicación original. Original. ¿Por qué no la leemos, por favor? Doy ¿La lectura. puede leer, don Jorge? Sí, es corta. Sí, por cierto, en el numeral 2, artículo 5, propuesto inciso 3, que señala para estos efectos se entenderán comprendidas bajo el interés público las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano, el saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquellas destinadas a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas, se reemplaza esa última frase por aquellas destinadas a promover los usos productivos de las aguas, asegurando un equilibrio entre eficiencia y seguridad hídrica. Esa es la indicación original número 1. Así es. Eso está en votación, senador.
Muy bien, tome la votación, señor secretario. Muy bien. Indicación número 1 en votación con su texto original. Senadora señora Allende. A ver, para entender bien, yo me quedo con el texto original y entonces rechazo esta indicación. Perfecto. Senador señor Alvarado. Yo apruebo la indicación. Senador señor Castro. Apruebo la indicación. Senador señor Latorre. Rechazo la indicación a favor de la original que busca promover el equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. Rechaza la indicación número 1. Rechazo la indicación. Perfecto. Presidenta. Rechazo la indicación. Perfecto. Entonces la indicación queda rechazada. 3 votos contra 2. Correspondería, Presidenta, entonces seguimos avanzando. Así es. Numéricamente. La indicación número 2 de los honorables senadores, señoras Allende y Muñoz. Ahí está en pantalla. Suprime. ¿Qué artículo es? Esta recae en el artículo 6º, letra A, inciso segundo propuesto. Esto es en el numeral 4, que contiene modificaciones al artículo 6º, y en su letra A, ¿no es cierto?, se sustituyen incisos primero y segundo por los siguientes. Esta indicación recae en el inciso segundo propuesto, que es el que dice: el derecho de aprovechamiento que se origina en una concesión será de 30 años, el cual se concederá de conformidad con los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda. En caso que la autoridad considere que el derecho de aprovechamiento deba otorgarse por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. Con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivos. Las señoras Allende y Muñoz suprimen la oración final que dice: con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de aguas no podrá ser inferior a 20 años en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivos. Ahí mismo recae también la indicación número 3 del presidente, que suprime la frase final en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivos. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre... Tomemos primero la indicación del Ejecutivo. ¿Ah? No, ¿cómo? Aquí quedan 30 años. Ofrezco la palabra. Porque Acá está el tema de una observación que se hizo en la Comisión de Constitución de la Desigualdad ante la Ley por el artículo 3 de la Constitución, porque se hacía una diferencia entre consultivo y no consultivo en relación a la duración de los años en que se otorga el derecho. Entonces eso era creo que una de las razones por las que el Ejecutivo equipara para los dos tipos de derechos el tiempo en que se otorga el derecho, y lo equipara para los ambos, consultivo y no consultivo, a 20 años. Ese, creo yo, es el fundamento entiendo yo, puede ser uno de los elementos que ha tenido presente el Ejecutivo para formular la indicación. Se ofrezco la palabra, señor Cristi. Presidenta. Sí, Carlos. Salvo que Oscar Cristi fuese a hablar, no lo sé. No Bueno, sé, está sin señal. Carlos. Micrófono aportado, Oscar. Solo señalar, Presidenta, que para que haya claridad, hay dos indicaciones. Y voy a hablar de lo que, no cómo están escritas, sino en qué se traducen. Una indicación que la del Ejecutivo se traduce en que todos los derechos, en los derechos que se concedan a futuro, todos los derechos, ya sean consultivos o no consultivos, en su duración tendrían un mínimo de 20 años. La otra indicación
dice que ningún derecho tendrá un mínimo de 20 años, es decir, se mantiene la regla general, las concesiones son a 30 años y excepcionalmente podrán ser por menos, pero no se establece una garantía de un mínimo. Esas son las dos indicaciones. Ahora, Allende Muñoz es la que, al eliminar la última oración completa, lo que elimina es el mínimo, tanto para derechos consultivos y no consultivos. Y la indicación 3 del Ejecutivo, que elimina la última parte de la última oración, los hechos se traduce en consecuencia en que habría un mínimo de 20 años tanto para derechos consultivos como no consultivos. Muy bien. Presidenta. Sí, señor Cristi. Sí, gracias. Usted me dio la palabra y yo tenía el micrófono aquí con problemas. No, muy breve. Solo señalar que la motivación del Ejecutivo para esta indicación no tiene que ver con lo que se discutió en Constitución, en la Comisión de Constitución, de que pudiese haber un trato discriminatorio entre un tipo de derecho y otro, sino que se basa en lo que señalábamos en la mañana, que para el Ejecutivo hay razones fundadas para establecer un mínimo a los derechos consultivos, porque muchos de ellos requieren un plazo mínimo de 20 años, como el caso de embalses, inversiones sanitarias, etc. Y segundo, para acotar, como lo decíamos, la atribución que se le entrega a la Dirección General de Agua de poder entregarlo por menos de 30 años, aún con resolución fundada. Esas eran las motivaciones centrales de la indicación. Gracias, señor Cristi. Ofrezco la palabra. Votamos la del Ejecutivo, entonces, primero. Sí, no hay más palabras, ¿no? Entonces ponemos en votación. Señor secretario, como hay dos indicaciones, empecemos por la indicación del Ejecutivo. Perfecto. La indicación número... Perfecto. La indicación número 3, entonces, en votación del Ejecutivo. ¿Dónde está? La indicación número 3 del Ejecutivo, entonces, suprime la frase final en el caso de aquellos que tengan el carácter de no consultivos. Senadora, señora Allende. En contra. No, la verdad es que no quiero esos pisos mínimos ni hacer esa diferencia. Perfecto. Senador Alvarado. A favor, porque considero que es total y absolutamente razonable, por las razones que acaba de explicar el señor Cristi, tener ese piso mínimo. Senador señor Castro. Es muy importante votar a favor porque las inversiones se hacen en periodos largos, no en periodos cortos. A favor. Senador señor Latorre. Sí, en contra, porque extiende el privilegio de los 20 años como mínimo, como piso para los derechos no consultivos a titulares de derechos consultivos. Me parece que no ha lugar en este contexto ese privilegio. En contra. Presidenta. En contra. Muy bien, entonces la indicación número 3 rechazada por 3 votos contra 2. Correspondería ahora, Presidenta, ver lo relativo a la indicación número 2. ¿La pone en votación al tiro, Presidenta? De inmediato, la indicación parlamentaria. Perfecto. La indicación número 2 de las senadoras señoras Allende y Muñoz, que suprime toda la oración final. Senadora señora Allende. A favor. Senador señor Alvarado. Yo voto en contra porque creo que genera dificultades y un retroceso respecto al texto que se había aprobado originalmente. Senador señor Castro. En contra también porque necesitamos que tenga, repito, las inversiones son muy importantes, dar seguridad a cualquier persona que quiera hacer una inversión. Bien. Senador señor Latorre. A favor. Señora Presidenta. A favor. Muy bien, entonces queda aprobada 3-2 la indicación número 2.
Pasamos entonces, Presidenta, a la indicación número 4. La indicación entonces número 4. Esta indicación... Artículo 17, ¿no? No, Presidenta, esto es en el artículo 6º bis, propuesto en el numeral 5, en su inciso 5º. Ya, ok. Ese inciso establece que todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que ésta disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado con una multa a beneficio fiscal de segundo a tercer grado inclusive, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 ter. La indicación del Presidente de la República reemplaza la primera oración, que es la que está subrayada, por la siguiente: todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento distinto al asignado en su acto de constitución y sus modificaciones deberá ser informado de Aguas en los términos que ésta disponga. Muy bien, gracias, secretario. Ofrezco la palabra. No sé si, Presidenta. Señor Cristi. Sí, solo explicar lo que explicamos en la mañana. Nosotros estamos muy de acuerdo en esta modificación, ya que va a permitir a la Dirección General de Aguas tener información que hoy no tiene, si no es con un costo bastante alto, de los cambios de uso productivo. Sin embargo, una cuestión práctica, nos parece que el deber y la sanción que ahí se estipula solo va a ser posible aplicarla a aquellos titulares de derecho que en el acto de constitución o en la resolución se explicita el uso. Cosa que ocurre a partir del año 2018 y va a ocurrir de aquí en adelante por las modificaciones que se están haciendo en este mismo proyecto de ley. Entonces, la intención de esto es justamente precisar y transparentar esa situación, en el sentido de que esto afectará a aquellos que tienen asignado en su acto de constitución un determinado uso productivo, y luego las modificaciones que vayan haciendo, porque el que lo tiene en su acto de constitución y cambio de uso productivo va a tener la obligación y se le va a poder aplicar la multa, pero no solo eso, sino que después, si ese derecho vuelve a cambiar de uso productivo, quienes lo tengan posteriormente también van a tener que informar. Esa es la idea de esta indicación, que nos parece que un ajuste más bien de tipo administrativo y no tiene otra intención. Gracias, señor Cristi. ¿Tienes por la palabra? Claro, Presidenta. Claudio, tiene la palabra el senador Alvarado. No, señalaba que está clarísima la explicación y esto permite, ¿no es cierto?, tener información al día y poder, ¿no es cierto?, dentro del contexto administrativo, una mejor capacidad de gestión. Muy bien. Ofrezco la palabra, si no ponemos en votación. En mi opinión, yo creo que esto restringe un poco la obligación del titular de informar sobre los usos y cambios de los bienes del agua, del derecho. Parece que lo restringe solo a nuevos derechos. Entonces estamos dejando una gama de derechos fuera. Entonces, da la impresión que restringe mucho la información que se puede llegar a tener. ¿Presidenta? Sí, senadora Allende. Sí, en esa misma línea, yo creo que los titulares de derechos anteriores o nuevos siempre deben tener la obligación de informar en qué se usa el agua, que es un bien nacional de uso público. Me parece bien que te informar, incluso si vuelve a cambiar, como decía el ejemplo el señor Cristi, vuelve a informar, me parece absolutamente correcto. Por lo tanto, yo también creo que aquí está prácticamente limitando a los nuevos, y yo creo que esto deberá ser siempre una obligación de informar en qué se usa este bien nacional de uso público. Gracias, senadora Allende. ¿Se ofrece la palabra?
Sí, Presidenta. Sí, tiene la palabra. Nosotros, como explicó el director Cristi, estamos de acuerdo en que se obtenga la mayor cantidad de información. Si el problema que tenemos es un problema práctico. Los derechos anteriores al año 2018 no tienen asignado ningún uso. Por lo tanto, el poder fiscalizar si acaso cambió de uso o no, supongamos que se está ocupando en la agricultura. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Si no se sabe qué es lo que tenía antes, si está en la minería, ¿hubo un cambio o no hubo un cambio? No hay un uso asignado que esté en algún lugar donde se pueda verificar, y no son los nuevos, son los a partir de que la norma estableció que en el otorgamiento se debía señalar expresamente cuál es el uso para el cual se concedía. Antes se concedía el derecho, no se concedía para un uso determinado. A partir de una determinada fecha se comenzó eso, que el año 2018, no ahora, sino que el año 2018, es decir, también hay derechos antiguos, pero la diferencia está simplemente de que se le está imponiendo una obligación a la Dirección General de Agua que no la podría cumplir, porque no tiene contra qué comparar. Es solamente para, digamos, poder verificar de que aquellos que tienen un uso, si lo van a modificar, tienen que cambiarlo. Una vez que se cambia, ese nuevo, que es el que queda asignado, si lo vuelve a cambiar, lo tiene que volver a informar. Pero ¿cómo la pregunta es esto es simplemente una cosa práctica? ¿Contra qué uso chequeamos, digamos, el cambio si no tiene uso original? Este era el problema con que nos encontramos. Es meramente una cosa práctica. No tiene uso original, no hay contra qué establecer un cambio. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra, si no... ¿Presidenta? ¿Senador Latorre o quién está pidiendo la palabra? No, Carlos Estés, Presidenta. Carlos, tiene la palabra. No, Presidenta, básicamente señalar lo siguiente, que primero que no puede gestionarse el agua sin información y sin conocimiento. Y este es un principio que esta reforma va instalando en un conjunto de normas. O sea, aquí se plantea un deber para quien cambia de uso productivo. Es decir, compra aguas que eran de la agricultura, por ejemplo, la va a utilizar en la minería y para eso es un traslado, se va arriba de la cordillera y comienza a hacer este nuevo uso. Si luego, eventualmente, lo vendiese a otra persona que lo va a mantener ese uso productivo, no tiene la obligación de informar. Entonces, pero lo que se propone es que todos tengan esta información, esta obligación de informar, sean derechos antiguos o nuevos. Es verdad que en una parte importante de los derechos antiguos no va a ser muy difícil prácticamente establecer, obligar o sancionar. Eso es efectivo. Pero la pregunta es, ¿por qué la norma no puede establecer este deber respecto de los titulares de informar? Partimos de la base de que todos los titulares quieren eludir esta información. No, hay un grupo importante de aquellos que lo van a hacer voluntariamente, tal como en el caso de las patentes, muchos lo hacen voluntariamente y pagan sus patentes. Entonces, no vemos la razón de que esto aplique solo para derechos nuevos. O sea, a nuestro juicio tiene sentido mantenerlo tal como está en el texto y por tanto hemos sugerido en la discusión que tuvimos en la mesa no aprobar la indicación que propone el Ejecutivo en este punto. Gracias, Carlos. Ofrezco la palabra. Presidente. En la misma línea. Yo entiendo, es cierto lo que decía el ministro de que, bueno, a lo mejor antes del 2018 no había claridad de qué uso tenía, pero no importa, cuando se informe el nuevo uso se va a registrar el nuevo uso, pero lo importante es que cada vez sea más evidente, y esto también es muy importante lo que estamos haciendo, estas modificaciones, es que sea un imperativo el informar, porque estamos hablando de un uso, de un bien que es un bien nacional de uso público. Entonces, yo creo que es sumamente importante, y lo que atrás no existía, no exime que cada vez podamos elevar nuestro estándar y cada vez podamos mejorar
y cada vez seamos más capaces de, efectivamente, como además esta modificación así lo tiene, porque anteriormente, claro, no hablo del 2018, desde muchos años atrás, del 80 y tanto para adelante, ya se entregan derechos de aprovechamiento sin necesidad que fuera asociado a un proyecto, por lo tanto una definición de uso, nada. Está bien, yo creo que, bueno, lo peor que puede pasar a lo mejor es que no tenían estos usos anteriormente, pero de aquí para adelante se hace. Yo creo que me quedo con el texto original, no con la indicación. Muy bien. En votación, entonces, la indicación del Ejecutivo. Señor secretario. Está sin micrófono, don Jorge. Está sin micrófono. No tiene micrófono. No se oye. No escucha tampoco. No escucha, ahí escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Estábamos el peor del mundo. Doña Rafael, estamos votando entonces la indicación número 4 El Ejecutivo, en contra. del Ejecutivo. Senador señor Alvarado. A favor. Senador señor Castro. A favor. Senador señor Latorre. En contra. Presidenta. En contra. Bien, entonces queda rechazada 3-2 la indicación número 4. Correspondería entonces ir a la indicación número 5 de su excelencia el presidente de la República. Ahí vamos a poner en pantalla. ¿Por qué no esta indicación esto, bueno, entonces? Ahí está. Recae en el numeral 8, artículo 17, inciso cuarto propuesto. Ese inciso señala en aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción de la totalidad de la fuente de abastecimiento. Por encontrarse esta seccionada, la Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones, cuando una de estas organizaciones se sienta perjudicada por las extracciones que otra realice y así lo solicite fundadamente. El presidente de la República sustituye ese inciso por el siguiente. En aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción en parte o en la totalidad de la fuente de abastecimiento, por encontrarse esta seccionada, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones, si ésta constatare que se han cometido actuaciones ilegales, arbitrarias o abusivas en la distribución de las aguas por parte de una o más de dichas organizaciones. En los casos indicados se seguirá el procedimiento descrito en los artículos 283 y siguientes de este código. En esa misma norma recae una indicación de los senadores señoras Allende Muñoz y señor Latorre para sustituir la expresión totalidad de la por la palabra misma, de manera que diga ahí, en aquellos casos en que dos o más juntas de vigilancia ejerzan jurisdicción en la misma fuente de abastecimiento. Esas son las dos indicaciones que recaen entonces en ese inciso. Muy bien. Voy a otorgar la palabra al Ejecutivo para que nos cuente su propuesta. Aunque ya la escuchamos en la mañana, recordémosla nuevamente. Perfecto, Presidenta. Este texto propuesto por el proyecto de ley viene a llenar un vacío que efectivamente hoy existe, que se refiere a cuando una sección de un río, por ejemplo, en donde hay una junta de vigilancia, se siente perjudicada por la acción de otra junta de vigilancia de otra sección. Hoy día no es claro a quién podría recurrir la junta de vigilancia afectada. Y por tanto aquí se establece que a partir de esta modificación sí podrán acudir a la Dirección General de Agua. Más aún,
incluso aun cuando ninguno de ellos lo solicite, la DGA de oficio podría tomar parte en este problema. También compartimos la indicación la indicación que se hace por parte de la señora senadora Allende y Muñoz y el señor Latorre, en el sentido de que no puede estar limitado a aquellos ríos en que la totalidad del mismo está constituido por sección y junta, sino que basta con que esté en parte de ella. Por eso comenzamos diciendo ejerzan jurisdicción en parte o en la totalidad, pero no solo en la totalidad. En lo que sí no estamos de acuerdo, o en lo que pensamos que hay que perfeccionar, más que no estar de acuerdo, lo que sí pensamos que hay que perfeccionar es el alcance de esta atribución que se le está dando a la Dirección General de Agua de redistribuir las aguas. Hay que ver que en el código es extremadamente cuidadoso las atribuciones que se da a la Dirección General de Agua en sentido del alcance, bajo qué condiciones, con qué procedimiento opera. Y efectivamente hay otras normas en el código donde permiten a la DGA intervenir para resolver cuestiones entre miembros de asociaciones, etcétera, y todo eso tiene un procedimiento extremadamente arreglado. Entonces, lo que nos parece que es necesario complementar este artículo es que esta atribución que se le entrega a la Dirección General de Agua para redistribuir las aguas, esto ya es fuera del decreto de escasez, tiene que tener una orientación más clara, ¿no? Y tiene que tener también un procedimiento conocido y claro. Y entonces la segunda parte de la indicación tiene ese objetivo, que es señalar que esta distribución que puede hacer la Dirección General de Agua debe ocurrir cuando se constate alguna actuación ilegal, arbitraria o abusiva de la distribución de las aguas. Y si ninguna de esas razones ocurre, no se entendería por qué la Dirección General de Agua podría generar una redistribución. Y segundo, que tiene que haber un procedimiento, y para no innovar, se propone utilizar el mismo procedimiento que ya existe en el Código de Agua, en el artículo 283 y siguiente, para poder establecer cuándo se declara admisible la solicitud, qué acciones tiene que tomar la Dirección General de Agua, qué plazos, qué acciones y cómo se llega finalmente a una resolución del caso. Esa es la indicación, Presidenta. Gracias, señor Cristi. Ofrezco la palabra. Presidenta. Carlos Esteves. O el Sí, ministro me Presidenta. había pedido la palabra. Discúlpeme. ¿El ministro primero, Presidenta? ¿El ministro me había pedido la palabra? No, Presidenta. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, Carlos Esteves. Presidenta, bueno, en principio creo que la reforma en los incisos que agrega al artículo 17 del Código de Agua, incisos 2, 3 y 4, hace un aporte relevante. Que el inciso 17 establece un principio, y el principio es que la agua se reparte alícuotamente, ¿no? Es su inciso primero, ¿no? Y eso a eso se agregan, pero luego agrega que se reparten en función de los derechos que se tienen, y si hubiese menos agua, una menor dotación de agua, se repartirán proporcionalmente en forma alícuota. Entonces, el inciso segundo dice ya, todo este artículo, para aclararlo, se pone en un escenario hidrológico. El escenario hidrológico es que no hay agua suficiente para todos, pero que tampoco estamos en una situación de un decreto de escasez hídrica, ¿no? Estamos en un estadio intermedio. Y se definen tres escenarios distintos. El primer escenario es, hay menos agua y hay una junta de vigilancia. Entonces la junta de vigilancia, en el ámbito de su atribución y funciones, procede a hacer el prorrateo correspondiente. La segunda posibilidad, en el inciso tercero, es que no hay una junta de vigilancia, pero hay comunidades de agua y otros actores y que piden apoyo a la Dirección General de Agua para este prorrateo, que no estamos discutiendo nada. Y en el inciso cuarto, que es la tercera opción, es que en una misma fuente de abastecimiento, por decirlo, porque esta es una agua superficial, en un mismo río, hay más de una junta de vigilancia. Entonces, ¿qué compartimos con el Ejecutivo? De que tal como viene en el texto, la palabra totalidad no es conveniente.
porque puede llevar a conclusiones erróneas. La primera conclusión errónea a la que podría llevar es que cada una de estas juntas de vigilancia tenga jurisdicción en la totalidad del río, que obviamente esto no y la segunda es que la totalidad del río tendría que tener jurisdicción por las distintas juntas de vigilancia, y tampoco es lo que ocurre en la práctica. Quiero aclarar que en principio tenemos solo 3 ríos en Chile. De los 1.251 ríos que hay en Chile, hay 3 que están seccionados judicialmente. 2 de estos desembocan sus aguas en la quinta región, en la región del Paraíso, que son el Aconcagua y el Maule. En el caso de la Aconcagua, hay 3 secciones constituidas y hay 3 juntas de vigilancia de 4. Entonces, la discusión, a nuestro juicio, no es si alguien comete un abuso o una ilegalidad, es cómo favorecer el reparto de aguas, en la que hay derechos en las secciones eventualmente 2 y 3, que son antiguos también, algunos incluso anteriores a unos que se han conseguido eventualmente en la primera sección. Y cómo asegurar que existe una forma de reparto más equitativa, no alícuota quizás, pero más equitativa. Entonces lo que se dice es que una junta de vigilancia puede acudir ante la autoridad y demostrar fundadamente de que las extracciones que otros hacen más arriba nos están perjudicando a los demás abajo. Eso es lo que se propone. La propuesta, y entonces cambiar la palabra totalidad por misma, lo que hace es favorecer esto, porque finalmente estamos hablando de varias juntas de vigilancia en la misma fuente, y ahí se entiende el propósito. La propuesta del Ejecutivo nos remite a el artículo 283 y las normas siguientes que llegan hasta el 293. Son 10 artículos. Y se pone en una situación, que es la que dice el 283. La situación es, si una organización de usuarios hubiese cometido falta grave o abuso por el directorio o administrador en la distribución de las aguas, cualquiera de los afectados podrá solicitar la fiscalización de la DGA. Esto es para que la DGA pueda fiscalizar. Pero hay luego un conjunto de discusiones. Entonces, lo primero es que hay que discutir la admisibilidad de la solicitud. Después se ve los gastos para proveer la investigación. Después se ven las funciones y atribuciones del delegado. Después que termina la investigación se toman ciertas definiciones y al final se puede acudir a justicia ordinaria. Mientras pasa todo esto, el problema de escasez hídrica ya dejó de ser. Puede haber pasado un año o una larga cantidad de tiempo. Entonces, lo que nosotros planteamos es que la norma no sea una suerte de sanción. Si fuese una sanción, ya está arreglado. Aquí estamos hablando de cómo ayudar por parte de la Dirección General de Agua para que haga una propuesta técnica sobre la base de la petición que hace una organización de usuarios de agua, una junta de vigilancia, para un reparto más equitativo. Eso es lo que se propone en el texto original y se tiende a mejorar al cambiar la palabra totalidad por misma, presidente. Gracias, Carlos. Muy bien. Se ofrece la palabra. Presidenta. Votación, senadora Allende. Sí, primero, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y yo veo que el Ejecutivo también de cambiar totalidad. Eso es interesante que hay un acuerdo. Ahora, yo comparto plenamente, que era lo que yo quería decir, a lo que acaba de expresar Carlos Esteves. Yo no creo que el objetivo central de esto es esta especie de sanción y que tiene que buscar que haya acciones ilegales, arbitrarias o abusivas, que también es cierto podrían darse, pero aquí básicamente es exactamente esto, cómo distribuir mejor un agua que no, a lo mejor no está con decreto de escasez, pero sí efectivamente hay menor caudal. En la región de Valparaíso, todos sabemos que el río, sobre todo Aconcagua, tiene 3 secciones muy claramente definidas y con sus juntas respectivas de vigilancia. Ha sido bastante constante y esto lo sabe muy bien el director general de agua. Ha habido momentos que había tenido que presionar incluso que el director general de agua, en uso de sus acciones, convocara a las secciones, a las juntas de vigilancia, para tratar de llegar a un acuerdo, porque efectivamente hay a veces acciones de la primera sección que les llega mayor caudal y esto va significando que hacia la segunda, particularmente hacia la tercera, llega, por ejemplo, mucho menos caudal. Y ha tenido que llegar a un acuerdo. Y ha actuado bien la Dirección General de Agua, convocando a los actores y haciéndolo esto.
Y no significa que hayan hecho acciones ilegales necesariamente, pero claramente lo que el bien mayor que se busca es una distribución, perdón, más armónica, más equitativa, frente a un caudal, eso es evidente. La falta de lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que ocurre esto. Entonces, yo también comparto, a mí me gusta dejarlo como está, excepto, y aquí viene un tema para el secretario, que está originalmente, pero cambiando, sacando la palabra totalidad y reemplazándola con la que indicación nuestra, que basta que sea, digamos, como está ahí exactamente puesto en la indicación. Entonces, en resumen, Presidenta, yo no estoy por la indicación del Ejecutivo, pero sí creo que tenemos que sacar la palabra totalidad y dejarla entonces, sacando la palabra totalidad, aprobada, o bien aprobar nuestra indicación que justamente no incorpora la totalidad, sino que siendo parte de la misma. Gracias, senadora Allende. Presidente. Sí, senador Latorre. Sí, no, en la misma línea era preguntar si se podía de alguna manera fusionar ambas indicaciones, digamos, o aprobar con modificaciones, pero incorporando, o tendríamos que votar de manera secuencial la del Ejecutivo primero y después la nuestra. Y lo otro, sobre que muy de acuerdo con lo que planteó Carlos Esteves sobre la distribución más equitativa, ¿no? Y hay un problema, y acá la pregunta a la DGA o el ministro, hay un problema con, que siempre viene desde los territorios con las juntas de vigilancia, porque terminan o imponiéndose, digamos, la voz y la versión de los que tienen más derechos, los más grandes dentro de esa junta. ¿Cómo regular o arreglar mejor? Sé que no es directamente con esta indicación, pero creo que ahí hay un problema también. Presidenta, una cosa me permite. O sea, a ver, bueno, no sé si le da la palabra a otro senador o aclaro algo que tengo la impresión que hay una cierta confusión. Yo no creo que se pueda fusionar. Yo creo que lo que corresponde es aprobar la que teníamos original, pero sacándole totalidad, que además es nuestra indicación quiere, digamos, y que el Ejecutivo además está de acuerdo. Pero no es una fusión porque justamente la indicación del Ejecutivo apunta a lo que hemos hablado, no a la institución equitativa como irse hacia la figura de la ilegalidad o la arbitrariedad. Yo creo que no es exactamente así. No necesariamente hay ilegalidad en la acción que puede tener, por ejemplo, la primera o la segunda sección hacia la tercera, pero sí, en cambio, no hay una distribución más equitativa. Y el bien mayor aquí es la distribución más equitativa frente a un menor caudal. Presidenta. ¿Había concluido usted, senador Latorre? Sí, Presidenta, solo que tenía esa duda, pero me lo aclara la senadora Isabel Allende. O sea, gracias, senador. Senador Castro. Presidenta, yo creo que perfectamente se pueden fusionar las 12 indicaciones. Yo entiendo que la indicación del Ejecutivo en su redacción es mucho más clarita. Aquí lo que debemos y lo que tratamos de hacer es de que ninguna sesión se aproveche sobre la otra. La repartición tiene que ser equitativa y si no hay un acuerdo, obviamente que la DGA tiene que intervenir. Entonces, yo creo que el Ejecutivo está dejando una buena redacción y perfectamente le podemos incluir la palabra misma. No veo por qué no. Si aquí estamos para mejorar la redacción y para evitar, llamemos, que se aproveche. Y si hay un aprovechamiento, la DGA tiene que intervenir. Eso es lo que se está buscando. Y uno dice, no hay ilegalidad, pero obviamente que hay una ilegalidad si la primera sesión corta el 100% del agua y se aprovecha del 100% del agua en desmedro de la segunda o tercera sesión. Entonces, creo que la redacción me parece a mí, la nueva indicación del Ejecutivo me parece bastante buena. Y se pueden unir las dos. Yo tengo una complicación con la indicación del Ejecutivo, porque en relación a lo que hemos aprobado en el texto en general, es mucho más expedita el trámite cuando una organización se siente perjudicada por las extracciones que otra realice y lo solicita fundadamente. Lo que propone el Ejecutivo ahora
es que pone como condición para facultar el actuar de la DGA, pone como condición que el perjudicado muestre que se han cometido actuaciones ilegales, arbitrarias o abusivas en la distribución de las aguas. Entonces creo que hay una complicación en el procedimiento que a mí me hace recordar estas operaciones de fiscalización cuando uno va a terreno porque te denuncian que están robando agua o que hay un desvío del cauce. Y yo fui, por ejemplo, en febrero de este año a Combarbalá, el sector de Las Barrancas. Evidentemente las dos empresas mayores del sector estaban desviando el cauce, habían tubos robando agua. Se levantó el acta, pero hasta ahora, hasta 6 meses tienen que pasar para que tengamos el informe reciente de la fiscalización y se pueda intervenir. Mientras tanto siguió todo igual. Entonces yo creo que mientras más elementos ágiles de procedimiento de intervención pública, de la institucionalidad pública tengamos, sobre todo en un escenario de tanta escasez, es mejor. Yo siento que la indicación del Ejecutivo complejiza esto, hace poco operativo una situación, o sea, proceder en una situación tan compleja como es cuando una organización se siente perjudicada por las extracciones que otros realizan. Entonces, Presidenta. Yo en ese sentido no estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, sí, y estamos todos de acuerdo, creo que es un tema que se puede resolver poniendo en votación que la indicación nuestra que se reemplaza a totalidad por la misma fuente. Es otro tema, pero estábamos debatiendo el tema de fondo, que es la propuesta que hace el Ejecutivo. ¿Quién me pidió la palabra? Sí, Presidenta. Tanto Cartesti como yo. Ministro. Sí. No, yo quería decirte que las apariencias engañan, como dice el dicho, ¿no? Tal como está redactado, dice que lo tiene que solicitar fundadamente, y nos explicó Carlos Esteves cómo las personas se pueden defender cuando, digamos, se considera que algo está considerado fundada o no fundadamente. Y lo que resulta de esto, y la razón por la cual presentamos la indicación, que no solamente innova en lo mismo que presentaron las dos senadoras y el senador respecto de considerar todos los casos en los cuales hubiera 2 o más juntas en las cuales se concuerda plenamente, sino que además se le da la atribución a la DGA de actuar de oficio sin que nadie se lo pida, puede actuar de oficio, cosa que no está en lo original. Pero en tercer lugar, aquí lo único que se solicita es que lo solicite fundadamente, pero no se establece qué es fundadamente. Y por lo tanto todo se va a judicializar. Entonces lo que simplemente se trata es de poder especificar qué sería el criterio de la equidad, que puede ser un criterio, llamémosle, de fondo, en el sentido de buscar la equidad tiene que estar expresado en qué significa la equidad, porque de otra manera, 2 directores generales de agua o en 2 circunstancias distintas podría dar 2 resultados diferentes. Entonces, lo que se está dando son los criterios. El tema de que se demore tampoco es relevante en este caso porque, como bien se ha explicado, esto solamente aplica a una cantidad menor de ríos y esto es una cosa que se va a discutir una vez y que va a quedar zanjado para las discusiones posteriores. Es decir, una vez va a venir, ¿no es cierto?, la discusión, se va a discutir cuál es la distribución que se debería tener ante los determinados eventos que están considerados en esta situación, y lo que va a suceder es que la DGA, una vez de pasar con todas las controversias con las personas, digamos, afectadas y las juntas afectadas, va a determinar cuál es la división de esto. Y esa es la que se va a aplicar en los distintos años y va a ser el procedimiento. Entonces, lo que se está tratando de dar es simplemente las reglas para que las personas que estén puedan aplicar esto de una manera más efectiva, más rápida, no más lenta, más rápida, porque decir esto de aquí puede ser muy fácil y que se diga así, se aplica equitativamente, pero ya sabemos y lo explicaron anteriormente para decir que el fundadamente tiene todas las posibilidades, digamos, de que la gente lo reclame, sobre todo cuando no tiene base alguna.
Entonces, lo único que se está señalando es que naturalmente el sistema de derechos de agua tiene una base. Las personas tienen un determinado derecho a una cantidad de agua y a una determinada distribución. Lo único que puede hacer la persona de la EGA es tratar de determinar si la distribución que se está dando es la que debiera ser de acuerdo a esa distribución. El criterio de la equidad, de lo que a él le parece justo o injusto, no lo puede aplicar, sería diferente para distintas personas. Y entonces, por eso se puede mejorar, todo se puede mejorar, pero el fundadamente, aquí podría referirse en la aplicación de la persona a cargo a criterios como los que aquí aparecen. Porque ¿cuál podría ser la otra, digamos, aplicación que él podría darle a esa fundamentación? Lo que me está pidiendo, ¿está fundado o no está fundado? ¿Cómo lo puede medir? Bueno, dependiendo de si los argumentos que me dio permiten solventar de que él debiera recibir más agua y el otro debiera recibir menos, porque sus derechos son más que lo que está recibiendo, y eso sería, digamos, lo correcto. Así que, tanto en el tiempo como en el procedimiento, esto no cambia el fondo del asunto, simplemente trata de precisar, digamos, de manera de dar un curso y de dar un procedimiento que haga que las decisiones de la DGA no sean tan fácilmente judicializables, sino que sean defendibles porque tienen un procedimiento específico que puede, digamos, las personas dar sus opiniones, todas las partes, y poder, digamos, de esa manera tener una decisión que sea, digamos, con mayor fortaleza. No sé. Gracias, ministro. Yo en realidad quisiera hemos dado. Entonces yo le solicitaría a los colegas, como estamos convocados a total despacho, que pudiéramos argumentar más brevemente, porque de esta manera hay quizás algunos puntos que podemos profundizar, pero esto ya lo habíamos visto un poco en la mañana. Así es que les ruego que podamos ser un poco más breves en nuestras exposiciones. En este artículo tenemos la indicación del Ejecutivo y la indicación parlamentaria. Yo propondría que votáramos primero la indicación parlamentaria, que hay bastante acuerdo de reemplazar totalidad por misma. Entonces propongo que votemos señor secretario, esa indicación. Perfecto. En votación, entonces, la indicación número 6 de los senadores, señoras Allende, Muñoz y el señor Latorre. Senadora Allende. A favor. Señor Alvarado. Yo voto en contra porque considero que estaba mucho mejor la indicación íntegra del Ejecutivo. Perfecto. Senador Castro. A favor. A favor. Sí. Señor Latorre. A favor. Presidenta. A favor. Muy bien, entonces queda aprobada 4-1 la indicación número 6. Correspondería, Presidenta, no sé si van a debatir algo más respecto a la 5. Yo creo que ya se ha debatido bastante. Voy a ponerle en votación, señor secretario. Muy bien. Entonces, en votación, la indicación número 5. Señora Allende. Esta es la indicación del presidente de la República. Yo ya argumenté la del Ejecutivo. Voy a votar en contra. Señor Alvarado. Voto a favor porque considero que desde el punto de vista de claridad de las reglas debe estar claramente expresado los casos en los cuales puede intervenir la redistribución de agua a la Dirección General y también, ¿no es cierto?, no dar origen después a situaciones que tengan dudas de interpretación y terminemos permanentemente con estos casos en los tribunales. Y además, siempre es bueno en este tipo de materias controversiales tener un procedimiento establecido, regulado, y en este caso se refiere a un reglamento que ya está expresado en el actual Código de Agua. Creo que es mucho mejor para todos desde el punto de vista de la claridad de las normas y las reglas. Voto a favor. Senador Castro. A favor, secretario. Senador Latorre. En contra. Presidenta. Contra. Bien, entonces se rechazaría la indicación número 5, 3 votos contra 2.
correspondería entonces pasar a la indicación número 7, Presidenta. ¿En qué página comparado está el artículo 47 ese, no? Estamos en el artículo 47. Esto es la página 21 del comparado. Esta indicación, ahí está, ¿no es cierto? El inciso número 7 recae en el inciso segundo propuesto para el artículo 47. La indicación número 7 propone suprimir ese inciso segundo, que dice: no podrán constituirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y Magallanes y Antártica chilena. Eso es lo que la indicación 7 propone suprimir. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra para fundar esta propuesta. Presidenta. Sí, señor ministro. Gracias, Presidenta. Quisiéramos explicar primero que la protección de las turberas en las regiones de Aysén y Magallanes cuenta con todo el apoyo del Ejecutivo, y de hecho se encuentra hoy día en segundo trámite constitucional un proyecto cuyo único objetivo es la protección de las turberas, que establece exactamente qué son las turberas, cuáles son las protecciones que debe tener, no solamente respecto del agua, sino que respecto de los distintos elementos que pueden, digamos, afectarla, que ha sido largamente estudiado, que cuenta con el apoyo, como digo, del Ejecutivo, la propia ministra de Medio Ambiente, preocupada por este tema. Hemos estado conversando sobre este artículo en particular. Y la razón por la cual estamos sugiriendo que se saque de aquí y se ponga en ese proyecto, primero por la existencia de ese, y segundo, porque lo que aquí aparece es esta sola mención respecto del tema de las turberas. No hay definición de lo que son, no se hace una total y completa, digamos, prohibición absoluta a las aguas extraídas de los sistemas de drenaje. Se prohíben, digamos, en forma absoluta, no podrán constituirse en todas las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica chilena. Yo pedí, por ejemplo, en lo que significa para vialidad y la construcción de caminos en esas zonas. Para poder construir caminos en las zonas de Aysén y Magallanes, se requiere hacer que todos ellos, digamos, muchos de ellos pasan por zonas de turberas que son muy, digamos, muy usuales en esa zona. ¿Cuáles eran los caminos que pasan por lugares como estos y dónde habría que poder drenar simplemente para que el agua pueda circular de un lado a otro del camino? Se ponen terraplenes por el cual pasa el camino para poder seguir adelante, y el agua, para poder continuar este sistema hídrico, tiene que poder drenar. La interpretación directa de lo que dice el artículo, por lo tanto, tendría al menos, digamos, una discusión judicial importante para caminos que hoy día, digamos, están en etapa de construcción: el camino entre Hollenberg y Río Pérez, el camino entre Vicuña y Yendecaya, caminos que están hoy día en ingeniería, como entre Bahía Talcahuano y el Fondo Steines, entre San Juan y Cabo Forward, el camino entre Eugenia y Toro, el camino entre Caleta 2 de Mayo, Lago Rasuri y el río La Pataya. Estoy tomando solamente, digamos, la región de Magallanes, pero lo mismo está en otras partes. Estas zonas donde están estos caminos, para expresarlo, solamente corresponden al 0,005% de la superficie total de turberas de la región. Y en algún lugar hay que poner, digamos, los caminos, y a lo mejor hay que cambiarlo, a lo mejor hay que hacer un determinado arreglo, pero esta norma, que no permite ninguna, digamos, salida, ya que impide total y absolutamente la construcción de un drenaje, aunque sea para cruzar de un camino, de un lugar, de un extremo de un camino al otro lado, 4 metros, digamos, del agua pasando por abajo del camino. Entonces, la propuesta nuestra es dejar este tema con total, insisto, y en esto está el compromiso del Ejecutivo,
del Ministerio de Medio Ambiente, que está trabajando en este tema, que ya está en segundo trámite constitucional, de incluir todas las preocupaciones que hayan sobre las turberas en todas estas zonas en el proyecto de ley que se refiere a este tema y que establece, como digo, todos los elementos para hacer los cuidados, equilibrios y protecciones que requieren las turberas en esa zona y en otros lugares. Entonces, ese es el sentido de esto, no es no cuidar las turberas, sino todo lo contrario, es cuidarlas de la manera adecuada, de manera tal de que queden donde deben estar, que es este proyecto que tiene realmente, verdaderamente un sistema de protección de las turberas en su totalidad, porque ha estudiado todos los elementos de las turberas y donde cualquier elemento que esté aquí que no esté constituido ahí se puede, digamos, incorporar. Gracias, señor ministro. Voy a otorgar la palabra al senador Durresti y después yo creo que podemos votar porque es una propuesta bastante clara, nítida. Senador Durresti. Está sin micrófono, Alfonso. Gracias, presidenta. Quiero disentir absolutamente con el ministro y argumentar que es fundamental mantener el articulado de las turberas en el Código de Agua. Hoy día se votó la ley de turberas y el Ejecutivo no presentó ninguna indicación para avanzar en su protección. Ninguna. Y eso es evidente que se contradice con lo que él dice, lo que él señala. No vamos a argumentar acá la importancia de las turberas, están dentro de la estrategia de las NDC, el compromiso del Estado de Chile con el Acuerdo de París es precisamente la protección de las turberas en la zona de Aysén y en Magallanes, donde está la mayor abundancia. Son esenciales para la lucha por el cambio climático, las turberas solo representan un 3% de la superficie terrestre, representan casi la mitad de los humedales en el mundo. Son hoy día los principales retenedores de carbono y el impacto que está habiendo sobre ella es brutal. La argumentación de que no se van a poder hacer caminos, presidenta, es lo mismo que escuchamos de distintos ministerios. No estaba el ministro Moreno en aquella oportunidad respecto a la ley de humedales urbanos, que no íbamos a poder hacer puertos, que no íbamos a poder hacer carreteras, que no íbamos a poder hacer nada. Hoy día se están desarrollando en Chile reconocimiento de decenas de humedales urbanos precisamente como un avance. Entonces es imprescindible tener esta norma, conservar esta norma en el Código de Agua y desarrollar una ley específica de turberas. Recuérdense que desde el punto de vista jurídico, las turberas estaban reguladas por el Código Minero. Esa es una aberración tremenda que existe en nuestra legislación y por eso la destrucción de los pomponales y la destrucción de estos ecosistemas. Entonces, si nosotros estamos elevando el estándar, estamos subiendo la posibilidad de protección de esta ecosistema, es imprescindible tener las dos partes. Acá establecemos la situación respecto de Aysén y Magallanes, tenemos la ley específica de las turberas, que espero que en el tercer trámite el Ejecutivo presente las indicaciones. Ministro, no hubo acuerdo y no las presentaron, no obstante el compromiso que había. Yo reconozco la ministra Schmidt ha trabajado muy fuerte en una serie de iniciativas, pero aquí no hubo indicaciones. Se votó hoy día hace un par de horas, me llamó el diputado Celi, presidente de la comisión de la Cámara de Diputados, informándonos por el proyecto. Soy autor del proyecto, me tocó verlo como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, no usemos el argumento de que no se va a poder construir caminos. Obviamente existe la posibilidad, si lo que nosotros queremos impedir, que los estancieros, agricultores o forestales terminan quemando el pompón, sacándolo, quemándolo, drenando los pomponales, las turberas y en definitiva alterando completamente el ecosistema. El estándar de protección, creo, de este Código de Agua tiene que incluir, además, porque dentro de la estrategia de las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas que el Estado de Chile, ni siquiera este gobierno, el Estado de Chile ha suscrito con la Convención de París, es la protección de humedales, turberas, bosques. Son los tres ejes fundamentales. Bajar cualquier estándar en este sentido sería además infringir un compromiso internacional. Gracias, senador Durresti.
¿Me permite un comentario, Presidenta? Sí, senador y después senador Allende y votamos, por favor. No es un tema demasiado controversial. Ministro. Sí, no, solamente mencionarle al senador que, tal como él señala, los humedales urbanos quedaron protegidos por un proyecto específico con todos los detalles de protección de los humedales urbanos, y han permitido que los humedales urbanos se protejan y que al mismo tiempo existe un sistema por el cual, digamos, las interferencias que producen respecto de otras cosas estén adecuadamente compensados. Hoy día, esto es a lo que está llamado, puede ser que una alternativa a lo que yo menciono de eliminarnos es que haga referencia. O sea, si usted quiere mantener acá, entonces que en vez de poner una prohibición absoluta, que es lo que dice esto, porque una cosa es que haga referencia a que deben protegerse las turberas de acuerdo a la legislación específica que se dicte, porque, digamos, podría ser, y en eso no tenemos inconveniente. Lo que estamos hablando es sobre lo que dice específicamente esta línea, que es una prohibición absoluta de producir drenaje, y la prohibición absoluta de producir drenaje ni siquiera en la de humedales urbanos no existe. Entonces, es una cosa en la cual naturalmente los distintos bienes que tiene la sociedad se acomodan y hay un procedimiento para hacer lo que se establece en las leyes correspondientes. Gracias, ministro. La senadora Allende, el senador Alvarado, y por favor intervenciones breves, colegas. Nos falta muchísimo. No voy a ampliar mayormente, ya lo señaló muy bien el senador Durresti, pero solamente decir de que efectivamente el caso de las turberas no se restauran ni se pueden recuperar, y a pesar de que ocupan solamente un 3%, absorben más carbono incluso que el bosque. Entonces es extremadamente importante. Yo creo que debe quedar. Otra cosa es que efectivamente los detalles van a estar propios en la ley, pero yo no lo suprimiría. No voy a hablar más, Presidenta, para que podamos seguir. Senador Alvarado. Gracias, Presidenta. No, solamente señalar de que, y reiterar de que preocupación especial medioambiental, el Senado y el Congreso ha dado pruebas, ¿no es cierto?, de señales concretas en esa línea. Y tal es así en las legislaciones que han ido saliendo en el último tiempo, como la de los humedales urbanos, y también la que se está trabajando, ¿no es cierto?, respecto a las turberas. Pero otra cosa es de que eso haga incompatible todo el desarrollo que requieren determinadas zonas del país. Si eso va a paralizar de alguna u otra forma proyectos o iniciativas que tienen como fin el bien común, ¿no es cierto?, de la sociedad que habita en esos sectores, y que se toman todos los resguardos, dejar una norma que impida, yo creo que estamos generando una dificultad, estamos generando un problema. Entonces, aquí nadie está diciendo, ¿no es cierto?, pasemos por encima de todo, arrasemos con las turberas, da lo mismo. No, aquí lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que hay un camino, y ese camino está definido en una legislación que se está trabajando. Y hoy día lo que se establece, y está en la norma que se discutió, genera una dificultad. Entonces lo que se está proponiendo es suprimir eso mientras se resuelve el tema final y de manera definitiva, ¿no es cierto?, esa legislación especial. Porque, caso contrario, estamos generando un problema, estamos generando un sentido de sobreprotección por un lado, y estamos generando una desprotección por aquellos que necesitan avanzar en conectividad, que necesitan avanzar en progreso, que necesitan avanzar en desarrollo, y más aún, ¿cierto?, en zonas muy aisladas de nuestro país. Gracias, senador Alvarado. Me ha pedido un minuto para exponer Carlos Esteves. Carlos tiene la palabra. Presidenta, pero muy breve. Solamente recordar que la indicación respecto de turbera en este artículo es del año 2015. Es decir, incluso es anterior a la ley de turbera, porque los temas legislativos toman largo tiempo sobre esta materia. Y también recordar de que la indicación del Ejecutivo es suprimir. ¿Ah? No hay una propuesta de editar, etcétera. Obviamente, ante una indicación distinta, podríamos tener una discusión Presidenta, solo eso. Gracias, Carlos Esteves.
Voy a poner entonces en votación, señor secretario, la indicación del Ejecutivo. El Presidenta, senador Castro, sí. el Ejecutivo podría haber generado una redacción diferente en vez de pedir suprimir las turberas, porque yo entiendo que el Ejecutivo en algún lugar del país necesita a lo mejor pasar por un camino sobre una turbera, y para eso a lo mejor podría hacer una nueva redacción, y yo creo que eso es posible. Sí, yo creo que sí, Bueno. pero no en el marco del debate que estamos hoy día. Donde tampoco se planteó al parecer ninguna propuesta. Muy bien. Vamos a poner en votación, señor secretario. Muy bien, Presidenta. En votación, la indicación número 7. Senadora, señora Allende. En contra. La verdad que el Ejecutivo solo habló de suprimir. Bien pudo haber hablado de proteger y haber hecho algún esfuerzo de mayor redacción. Perfecto. Señor Alvarado. Yo voto a favor, pero a esta altura del debate me pregunto de qué sirvió la reunión con los equipos técnicos, porque al final estamos confrontados en dos posiciones y nos salimos de ahí. Entonces, ahora dice, lamento que el Ejecutivo no haya tenido otra disposición, otra opción. El ministro acaba de señalar de que están disponibles para buscar otra reacción. Entonces, no, me cuesta entender. Voto a favor. Senador Castro. A mí me habría encantado que el Ejecutivo hubiese cambiado la redacción. En estas condiciones yo creo que uno debería rechazar esta indicación, pero me habría encantado que hubiese sido otra la indicación para haberla aprobado. ¿Cómo vota, senador? No, esta la rechazo, obviamente. Muy bien. Rechaza. Senador señor Latorre. Y también en contra, me parece que es fundamental proteger las turberas, me parece que es importante no bajar el estándar. El otro proyecto de ley todavía no sabemos cuándo va a ser despachado. Y bueno, y los compromisos de Chile en materia de cambio climático respecto a la absorción de CO2 en la atmósfera, bueno, me parece que es fundamental mantener una protección a las turberas. Presidenta. En contra. Bien, entonces queda rechazada la indicación. 4 votos contra 1. ¿Correspondería? ¿Sí? ¿Perdón? Sí, no. Termine nomás, secretario, no, que están llamando a votar. El Sergio lo tomó a los primeros. Señor secretario, vamos a la otra indicación. No sé si faltará quórum, nos avisarán. Sí, estaban avisando. Bueno, veamos esta indicación y si hay que bajar, tendremos que ir o tendremos que conectarnos a la sala. Perfecto. Señor secretario. Presidenta, entonces correspondería examinar la indicación número 8, que está en la página 26. Recae en el artículo 58, letra B, inciso sexto propuesto. El inciso propuesto señala asimismo: no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que alimenten humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. La indicación número 8 del presidente de la República reemplaza la frase subrayada por lo siguiente: en la medida que dicha declaración se funde en un informe técnico de la Dirección General de Aguas que justifique el hecho que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. En el mismo informe técnico, dicha Dirección General delimitará el área de terrenos públicos o privados en los cuales no se podrán efectuar exploraciones para los fines de este artículo. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra? Presidenta. Don Oscar, tiene la palabra. Esta indicación, como bien lo decía el secretario, está en el contexto del artículo 58 del Código de Aguas, que regula
las autorizaciones que otorga la Dirección General de Agua para explorar con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, ¿no? O sea, relacionado a los permisos de exploración. Este artículo se modifica en el proyecto de ley en dos instancias. La primera modificación señala que no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten áreas de vegas, pajonales y bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, sin autorización fundada de la Dirección General de Aguas, y esto es lo que quiero destacar, la que previamente deberá identificar y delimitar dichas zonas. Es decir, se protegen unas determinadas zonas y le corresponde a la DGA delimitar esas zonas en las cuales, por tanto, no se van a poder realizar exploraciones. Luego, también modifica el proyecto en el inciso que estamos analizando, señalando que, asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el Ministerio del Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos que la estructura y el funcionamiento de dicho humedal está dado por los recursos hídricos subterráneos que lo soportan. Llama la atención que aquí no se entregue un rol a la DGA, como sí se entrega en el inciso anterior para las áreas para la protección de pajonales, bufedales, etc. No se le entregue el mismo rol a la DGA, específicamente que la DGA no sea la que delimite, en definitiva, las zonas en las cuales estas exploraciones no se van a poder realizar, quedando un vacío o, peor aún, pudiendo ser otra autoridad la que determine y delimite esas zonas sin el concurso de la Dirección General de Agua. Por tanto, nuestra propuesta no va en contra de la modificación, sino que solo lo que plantea y solicita es que se explicite el rol de la DGA en esta protección. De modo específico, se solicita que la declaración que contenga, la declaración que haga el Ministerio de Medio Ambiente, contenga entre sus elementos un informe de la DGA que establezca cuál es la extensión de los recursos hídricos que soportan estas áreas que se busca proteger. Y segundo, como lo hace en otros casos, le corresponde a la DGA delimitar cuáles son las zonas en las cuales no se van a poder hacer las exploraciones en terrenos públicos o privados. Entonces, don Oscar, vamos a tener que suspender, nos están llamando a votar, colega. No hay quórum. Voto a favor. No, Isabel, tú estás votando allá. Yo voy a bajar a votar. Voy a suspender, señor secretario. Voto a favor del informe de la comisión. Bajamos